Recording is on. ¿Cómo está el resto? Listo, doctor. Excelente. Trabajando aún. Listo, doctor. Solo 20 personas, me está preocupando, ¿eh? Olá, doctor. Buenas tardes. Hi, how are you? Estoy bien, vos. Very good. Me alegro bastante. Nice to meet you. Doctorazo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Qué bueno. Bien, empezamos entonces. Ya la mayoría que está presente ya contestó el foro. Hoy vamos a hablar de electricidad, que es el tema 9 y es el último tema para el segundo parcial. La siguiente aula ya tenemos prueba de segundo parcial. Parece que el semestre se va acabando rápido, ¿eh? Ya me está asustando. ¿O no les parece que está muy rápido? Muy rápido, doctor. Rápido, doctor. Sí, creo que a este paso ya me voy a jubilar también. Ok, vamos a hablar de electricidad el día de hoy y vamos a avanzar en este tema donde vamos a ir viendo que la electricidad es una propiedad física que siempre ha existido. Lo que el ser humano ha hecho es ir descubriendo la forma de cómo puede utilizarlo. Por lo tanto, la manifestación de la energía siempre ha sido en forma de movimiento que se lo ha podido evidenciar en días de tormenta y también en los materiales. Estos materiales que pueden ser el mismo ser humano, los objetos, que en ciertas épocas del año se evidencian como cargas eléctricas y eso lo vamos a ir analizando cómo es posible. Cuando hablamos de electricidad, estamos hablando de esa condición del átomo o de la materia básica, que es el átomo en este caso, que tiene una composición interna. Ya esta teoría que plantea que es el último elemento de la materia, que para los días de hoy ya tiene otras connotaciones. Pero mientras no hay nada concreto, seguimos con esta teoría. Por lo tanto, existen orbitales que están dando la vuelta a un supuesto núcleo, donde están cargados eléctricamente el electrón. Por eso es que viene la palabra electricidad, viene del término electrón. Y son negativos, y por lo tanto, dentro de esos orbitales, al interior del supuesto núcleo, existen dos estructuras más, el protón y el neutrón. El protón es un elemento que está cargado de forma positiva y el neutrón no tiene carga. Históricamente se ha visto que la civilización humana ha ido haciendo descubrimientos sobre cómo utilizarlo y para qué podría servir. Y esto ha hecho que en el ámbito de la medicina tengamos una alta dependencia a la energía eléctrica. Tanto así que si dejáramos de usar la energía eléctrica o dejara de existir la energía eléctrica, la medicina volvería a punto cero, porque
no podríamos hacer diagnóstico médico, no tendríamos imagenología con rayos X, no habría resonancia magnética, no habría ecografía, no habría cirugías, y entre otras, no habría laboratorios, ¿sí? Por lo tanto, somos altamente dependientes de la energía eléctrica. Por eso es que algunos teóricos indican que la electricidad es un poderoso auxiliar de cualquier disciplina, especialmente de la medicina, que somos altamente dependientes. Inclusive para producir los fármacos se necesita mucha energía. Por lo tanto, todas las formas de energía que hasta ahora se los conoce, desde las eléctricas, las magnéticas y las radiaciones, son descubrimientos que se han hecho y que en el ámbito de la medicina se le está haciendo uso. Inclusive para poder observar los detalles de una célula, no podría ser posible si no hubiera el microscopio, y el microscopio utiliza energía eléctrica. Por tanto, para fabricar el microscopio necesito energía eléctrica. O sea que no podemos hacer casi nada. Hay una forma de energía que está presente en todo objeto. Y esa forma de energía también lo tienen los seres humanos, que se evidencia cuando saludamos con la mano a alguien y de repente sentimos unos choques eléctricos que aparecen y causan sensación, a veces risas y a veces un poco de dolor. Ese tipo de energía pues se la conoce como energía estática. Estática porque no circula, está parado, se acumula, es una energía en reposo. Esta forma de energía, por lo tanto, va a estar en función a otros elementos que puedan activarlo, ¿sí? Puede ser que una persona esté cargada positivamente y otra que también está cargada positiva, y ya sabemos que posiblemente haya un efecto entre cargas positivas. Y eso es natural observar en la naturaleza. Y de esto, pues, hay mucha ciencia y se han hecho investigaciones varias, y dentro de la industria se la utiliza de muchas maneras. La industria humana ha desarrollado tanto que gracias a la energía electrostática tenemos producción que cotidianamente a veces lo utilizamos. ¿Cuál es el principio de la electrostática? La energía tiene dos características: o está de forma positiva o está de forma negativa. Si son cargas iguales, sean positivos o negativos, tienden a rechazarse. No hay atracción del mismo signo. Positivo con positivo no da, negativo con negativo tampoco da. Por lo tanto, siempre va a haber una repulsión, un rechazo. Pero sí hay un nivel de atracción cuando son de polos diferentes. Por lo tanto, eso sí va a ser un proceso de unión que, como si fuese un imán, van a estar juntos en este caso. Todo eso va a depender de las condiciones con las cuales esté cargado el cuerpo humano. Algunas características importantes que tienen que haber en estas cargas. Tienen que ser de signos diferentes. Si son signos iguales, han de rechazarse. Si son diferentes, se atraen. Esto genera una determinada fuerza que quien lo ha trabajado y estudiado bastante es Coulomb, que lo han puesto como nombre a esa capacidad de potencia que puede darse con energía eléctrica, y ahora lleva el nombre de Coulomb. Por lo tanto, los cálculos respectivos se pueden realizar, se pueden determinar y dependen a otras disciplinas profesionales. La carga eléctrica, como ya sabemos, trabajar por Coulomb ha determinado que existen, para establecer un Coulomb, es 6.24 por 10 a la 18 electrones. Y un electrón es, si vamos a convertirlo a
como valor es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Por lo tanto, esos son los factores de conversión que se han establecido, calculado para poder determinar la carga eléctrica. También vamos a hablar de esa energía que fluye, esa corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica está en movimiento, es unidireccional, no puede ir en dos sentidos. Por lo tanto, hay un inicio y un final. Si por alguna razón se juntaran e intentaran hacer un circuito, pues se genera una especie de explosión, ¿ya? Y ahí puede causar daños, inclusive la muerte. Eso es porque el flujo de electrones es continuo y a gran velocidad. Por lo tanto, el flujo de electrones que se va a dar en la corriente eléctrica es muy alta. Y eso lo podemos ver en los tendidos eléctricos que podemos observar en las calles. Y eso es corriente eléctrica. ¿Qué podemos lograr con la corriente eléctrica? Básicamente vamos a trabajar con lograr generar calor. Hay países en los que en temporadas de invierno precisan generar calor y esto lo hacen en función a ciertos equipamientos que van a producir calor con la energía eléctrica. También van a hacer reacciones químicas en laboratorio, donde van a hacer trabajos de separación, de diferenciación y de clasificación. Por lo tanto, los efectos químicos se van a poder evidenciar para poder trabajar en eso. Los efectos luminosos lo tenemos en todos lados, en las casas, en las oficinas. Generamos luz con la energía eléctrica. También podemos generar un efecto magnético, es el proceso de atracción que es indispensable para ciertas disciplinas, especialmente para la medicina. La intensidad de corriente eléctrica es aquella que se trabaja con la potencia de ser transferido a través de un conductor en función del tiempo, el cual va a medirse para poder establecer si hay una determinada velocidad que se está dando en estas corrientes eléctricas. Y por tanto, debe haber unidades de medición. Y esas unidades de medición, para empezar, van a ser el coulomb. Y el coulomb va, en función al tiempo, va a llamarse unidades de amperaje. Estos amperajes, pues, son aquellos que le dan esa potencia a la carga eléctrica. En las casas, en las viviendas unifamiliares, de 5 a 10 amperes está establecido. No puede haber más de eso. Solo en algunos edificios grandes donde existen muchas familias viviendo, se puede permitir que existan más de 10 amperes. El amperaje es el que mata, no el voltaje. El amperaje de la corriente eléctrica es la que causa daño. Por lo tanto, si hablamos de corriente, también debemos de hablar de dos formas de corrientes. Una que es continua, que fluye sin que tenga que parar, y ese flujo normalmente tiene que darse entre un punto a otro, y a esas distancias pues hay que establecer como posibles continuaciones y enlaces que se pueden ir colocando. Pero también podemos denominar corriente alterna cuando aquella tiene espacios de parada. Son como los pulsos del reloj, que a veces podemos observar relojes de pared que van saltando de segundo en segundo. Ese es corriente alterna. Todos los equipos que tenemos en domicilios son corrientes alternas, o sea, trabajan con pulsos. Y estos pulsos son la fuente de equipamiento electrodoméstico que tenemos para poder tener en casa. Lo mismo sucede en las oficinas y en las clínicas. La mayoría de los equipos con los cuales trabaja el médico son de corriente alterna.
¿Qué pasa con la corriente? Pues normalmente vamos a encontrar que pueden generar campos eléctricos, y estos campos eléctricos son muy interesantes cuando se las sabe manejar adecuadamente, y nos va a mostrar una fuente de usos que son posibles de manejarse adecuadamente, pero esto es con conocimiento adquirido en este campo. Si no, estaríamos cometiendo un grave error si queremos manipular sin conocimiento. El potencial eléctrico, el voltaje que normalmente tenemos, pues normalmente la mayoría de los equipos está entre 9 y 12 voltios, con las cuales es suficiente para poder trabajar. Los celulares trabajan con 1.3 o 4, algo así. Por lo tanto, sus voltajes son bajos. Y otros equipos llegan a 3, 9, 12 voltios para poder funcionar. ¿Qué pasa con la energía eléctrica? ¿Qué utilidad le podemos dar? Va a haber condensadores eléctricos, de esos de lo que se estaba hablando, que les permite hacer un proceso de separación, de diferenciación para poder hacer usos interesantes. Por ejemplo, la producción de papel es nada más que a través de condensadores dieléctricos. Eso le permite dar una capacidad de separación de cierto tipo de materiales por su peso molecular, ¿no? También vamos a hablar de estas propiedades eléctricas de los materiales que nos van a dar la capacidad de, qué sé yo, de trabajar a nivel atómico para poder ir seleccionando de una misma característica. No hay una mezcla de átomos. Los átomos de una sola, de un solo elemento se van a ir separando para poder ir reuniendo en grupos interesantes. Eso, por ejemplo, en la minería es de gran utilidad, ¿no? También el concepto de conductividad eléctrica y resistividad también es importantísimo. Hay materiales metálicos que son buenos conductores y otros son malos conductores, pero igual conducen energía eléctrica. Los buenos conductores son aquellos que tienen la capacidad de estar ordenados simétricamente para hacer la conducción eléctrica, y otros están ordenados caóticamente. La utilidad de la medicina, ya hemos ido mencionando al principio, todo equipamiento médico está en función a la energía eléctrica. La imagenología, los laboratorios, los gabinetes y los ámbitos de cirugía están con equipamiento eléctrico, y la mayoría de las veces se hace más uso del equipamiento con energía eléctrica que de forma manual. Las cirugías hoy en día se hacen con láser o con otro tipo de elementos que son dependientes de la utilización de la energía eléctrica. Por lo tanto, nuestra gran dependencia hacia el ámbito de la electricidad es muy marcada. Los efectos que puede causar en la fisiología humana, pues está dada en que puede producir, uno, si nos sometemos a una carga eléctrica, va a depender mucho del voltaje con los cuales vamos a estar en contacto, y hay un umbral de sensibilidad con la cual podemos estar sintiéndolo, en la que podemos percibirlo a una potencia baja. Cuando incrementa, podemos estar en condiciones de poder resistir sin que nos cause ningún tipo de mal, y otras en las que nos puede llegar al umbral de donde está la vida y la muerte, ¿sí? Y eso pues es mucho más grave, como hay muchas personas con una sola exposición y están visitando a San Pedro. Por lo tanto, el uso de la energía eléctrica tiene muchos cuidados que debemos de tener por su intensidad y potencia que tiene. Las aplicaciones que normalmente lo hacemos está dentro de la conceptualización que se dice
de galvanización. Por lo tanto, vamos a tener 3 ámbitos muy interesantes dentro del ámbito de la medicina. La electrólisis es un fenómeno iónico que va a permitir migrar todos los iones hasta ciertos puntos donde podemos diferenciar elementos que quisiéramos destacar, observar para poder hacer los análisis respectivos. La electroforesis también es otro proceso de disociación o de separación que podemos ver a nivel molecular. Ciertas características importantes en laboratorio son de gran uso. En medicina, a través de los laboratorios, podemos identificar inclusive las características de los genes a nivel cromosómico en los genes para poder establecer comparativamente de una muestra con otra para identificar qué tan cercanos son unos con otros. Y ahí es donde se determina la posibilidad de una paternidad correspondiente. Con electroforesis se puede hacer eso. La electroosmosis es la situación de ir viendo una membrana donde vamos a ir separando ciertos elementos que quisiéramos diferenciar de otros también. Por tanto, todos estos se hacen en laboratorio y estos laboratorios van a ser requeridos de acuerdo al tipo de consulta que tenga el paciente con el médico. ¿Cómo es que funciona la energía eléctrica en el cuerpo humano? Pues vamos a ir viendo que a nivel celular, a nivel de la membrana plasmática, hemos visto que existen cargas positivas y negativas a través de los iones y cationes que van a dar positivo o negativo en la membrana plasmática y que va a ser factible de que estos sean conductores de información. Por lo tanto, quienes trabajan arduamente en este campo de la transmisión de información son las células nerviosas y musculares, son los que más están trabajando. Por lo tanto, debe haber un espacio o un momento adecuado para que existan un proceso de excitación para que este proceso de la célula en la membrana esté generalmente trabajando, transfiriendo información a través de la membrana plasmática. Y eso lo llamamos potencial de membrana, potencial de acción, dependiendo a la continuidad con la cual ésta se produce. Por lo tanto, estos permiten hacer una transferencia de energía que va a estar en función a la capacidad de estar cargando positivo, negativo a través de las membranas plasmáticas junto con las proteínas o los carriers que van a ir transfiriendo los iones positivos y negativos al interior y exterior de la membrana. Y esto lo va a hacer o van a ser factibles dependiendo del tipo de membrana. Todas las membranas del cuerpo humano, de todas sus células, son conductores y lo utilizan para vías de comunicación entre células, entre grupos de células que son los tejidos y a nivel de órganos. Después, sistémicamente, también hay proceso de comunicación y las proteínas cumplen una función ahí de reconocimiento, de identificación y de dar identidad a cada una de las células y grupos de células como tejidos. El corazón es otro elemento importantísimo que genera energía eléctrica. Si no generara energía eléctrica, el corazón no funcionara. Por lo tanto, tiene un espacio o un lugar donde ha de producirse la generación de energía eléctrica, que es en el nódulo sinoatrial, y eso va a pasar para que se replique y amplíe la intensidad en el nódulo atrioventricular, y eso va a pasar a las ramificaciones izquierda, derecha del denominado ramificación de Haas. Por lo tanto, eso va a generar la contracción muscular y eso lo hace de forma rítmica, dependiendo a la actividad física o estilo de vida que tenga el paciente o la persona. Por lo tanto, eso está contabilizado para establecer de 60, 70 hasta 80 latidos por minuto que se genera
esto. Además, si hace deportes, o está en actividad, o está asustado, o está enamorado, pues la frecuencia va a aumentarse dependiendo a los quimiorreceptores que se han generado. ¿Cómo está el músculo cardíaco? Tiene una alineación muy interesante que permite, así como los metales, para ser buenos conductores de energía, en este caso de información en las membranas para ser positivo o negativo, para que circule todo el proceso de información que corresponde. Por lo tanto, anatómicamente el corazón ya lo conocen, y de la forma en cómo esto logre hacer un funcionamiento, se puede lograr identificar patrones de subida de energía eléctrica, el cual va a formar un gráfico, una estructura dinámica de información que un cardiólogo va a saber interpretar. Todo médico sabe interpretar, pero especialmente el cardiólogo, especialista en este campo, va a poder diferenciar en función a la gráfica correspondiente si está o no normal y si tiene alguna función no adecuada, para que pueda establecer algunos criterios de manejo técnico que debe recomendar el profesional. Por lo tanto, un electrocardiograma es nada más una radiografía que el cardiólogo precisa para poder identificar qué dolencias aqueja a este corazón. Bien, ese es el tema correspondiente al que nos toca trabajar el día de hoy, y pues nos limitamos a entender la temática para poder seguir trabajando con el temario correspondiente. ¿Tienen alguna consulta? Doutor, la próxima clase es exame. ¿Exame en horario de clase? Sí, así está programado. Ok, doutor, entonces, gracias. No hay de qué. ¿Alguien más? Doctor, ¿para el examen son las mismas indicaciones del primer parcial o...? Es la misma, no va a cambiar, a menos que yo indique que va a ser diferente. Bueno. Bien, el día de hoy han asistido 33 personas, de unos casi 50 personas que hay en el grupo. Ok, bien, entonces les invito a terminar de trabajar con las actividades que ustedes ya saben cómo realizarlas, cumplir con las fechas, y nos vemos el día 19 con la prueba correspondiente. ¿Ok? ¿O Ok, tienen doctor. alguna Ok, consulta? doctor. Ok, doctor. Muy bien. Ok, Doc, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Doc. Hasta luego, doctor. Luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Chao, chao. Que le vaya bien. Gracias.